La noche caía como un manto de terciopelo sobre los campos de Wiltshire, cubriendo la vasta finca Montfort en un silencio inquietante. Isabela corría, el corazón desbocado en su pecho, los bajos del vestido enredándose en zarzas y barro. El jadeo de su aliento se mezclaba con el rumor del viento. Detrás, la mansión de su infancia se recortaba contra el cielo crepuscular, sus ventanas encendidas como ojos acusadores. No te detengas, Isabela. No mires atrás. El consejo de su institutriz resonaba en su mente, y sin embargo, cada paso era un desafío. La seda fina de su atuendo no estaba hecha para el fango ni la huida. Un cuervo graznó en la distancia, arrancándola de sus pensamientos. Se detuvo un instante, la respiración temblorosa. Debía seguir. Si la encontraban, Lord Montfort la devolvería a la fuerza, a los brazos de ese hombre cruel, el señor Fairfax, cuya sola mirada la había hecho estremecer de miedo y repulsión. Su plan, urdido en secreto durante semanas, era tan audaz como desesperado. Disfrazarse de sirvienta y buscar refugio en la mansión Sinclair, a varias millas de distancia. Sabía que los Sinclair, antaño una de las familias más respetadas del condado, ahora apenas podían mantener su hogar y sus tierras. Justamente por eso, pensó, nadie sospecharía de una nueva criada en una casa caída en desgracia. Al llegar al sendero empedrado, Isabela se detuvo a recomponerse. Con manos temblorosas, cubrió sus cabellos dorados con un pañuelo mugriento y se ensució el rostro con ceniza. El reflejo en un charco la devolvió la imagen de una joven campesina, los ojos grandes y oscuros, llenos de temor y determinación. La mansión Sinclair emergió de la niebla, su fachada imponente marcada por los estragos del tiempo. Tocó la puerta trasera con timidez. Fue la señora Alder, el ama de llaves, quien abrió. Le lanzó una mirada rápida y desconfiada. «¿Qué quieres, muchacha?» La voz era ronca pero no cruel. «Trabajo, señora. Sé limpiar, coser». La mentira rodó fácil de sus labios, aunque nunca había empuñado una escoba ni zurcido un dobladillo. La señora Alder la examinó de pies a cabeza. «No estamos para lujos, solo comida y techo, ni un penique más». Isabela asintió, bajando la cabeza en señal de sumisión. Entró en la penumbra de la cocina, el olor a pan rancio y carbón impregnando el aire. Allí, en ese instante, selló su destino. Las jornadas siguientes fueron un suplicio. Las manos, acostumbradas a la pluma y el bordado, pronto se llenaron de callos y cortes. Cada tarea era una batalla. Fregar los suelos, cargar cubos de agua helada, soportar las burlas de las otras criadas que sospechaban de su torpeza y acento refinado. Aún así, Isabela nunca se permitió flaquear. El temor a ser descubierta era un látigo constante. Evitaba los espejos y, sobre todo, la mirada inquisitiva de la señora Alder. Una tarde, cuando el sol declinaba tras los robles, el rumor recorrió la casa como un escalofrío. El joven señor Sinclair regresaba tras muchos años ausente. Los criados susurraban historias de escándalos y deudas, de un linaje mancillado. Isabela, con el corazón en vilo, observó desde la ventana cómo el carruaje se detenía ante la entrada principal. Alexander Sinclair descendió con porte altivo, la mandíbula tensa y los ojos sombríos, como si llevara el peso de generaciones sobre los hombros. Su cabello oscuro caía en desorden, y su abrigo empapado por la llovizna no lograba ocultar la elegancia innata de quien alguna vez fue el orgullo de la región. «¿Quiénes sois vosotras?», preguntó, su voz grave recorriendo la fila de criadas alineadas en el vestíbulo. Isabela bajó la mirada, temiendo que sus orígenes la traicionaran. Notó que él se detenía frente a ella, escrutándola un segundo más de lo necesario. El pulso le martilló en las sienes. «¿Vuestro nombre?», inquirió Alexander. «Bell, señor», improvisó ella, usando el apodo que su madre le había dado en secreto. Él no replicó, pero Isabela percibió una chispa de sospecha en su mirada. Mientras él avanzaba,
La tensión se apoderó del aire. Un leve temblor recorrió las manos de Isabela. Sabía que el destino podía cambiar en un solo instante. Esa noche, sola en el desván, Isabela repasó mentalmente cada detalle de su disfraz, cada mentira pronunciada, y supo, con la certeza de quien camina sobre el filo de una navaja, que su huida apenas comenzaba. Lo que ignoraba era que el regreso de Alexander Sinclair pondría a prueba no solo su coraje, sino también su corazón. Un crujido en la escalera la hizo girar. El aliento contenido. ¿Habrían descubierto su secreto? La mañana despertó con una neblina densa que envolvía la mansión Sinclair, ocultando tras sus cortinas de vapor los secretos y temores de quienes la habitaban. En la cocina, Belle, el nombre que Isabela había adoptado como escudo, se esforzaba por mantener el ritmo de las tareas, pero el cansancio y la inexperiencia eran enemigos implacables. ¡Oh, cielos, Belle! No te apresures con el pan, o terminarás con los dedos dentro de la masa. Rió la cocinera Mrs. Hawkins, una mujer de mejillas rubicundas y voz maternal. Belle intentó sonreír, luchando por disimular su torpeza. Tenía harina hasta en la frente y las uñas enrojecidas por el agua caliente. Mrs. Hawkins se le acercó, limpiándole el rostro con un gesto cariñoso. Tendrás que aprender rápido, querida. Aquí nadie tiene tiempo para damiselas delicadas. Lo intento, señora. De verdad, lo intento. Susurró Isabela, tragando la frustración. La cocinera la miró con ternura y quizás con cierta comprensión. Todas hemos sido nuevas alguna vez. No te preocupes por Mary, tiene lengua afilada, pero corazón de oro. En efecto, Mary era la doncella más hábil y perspicaz del servicio. Al principio, la observó con recelo, midiendo cada movimiento de la recién llegada. Pero pronto, viendo la buena voluntad de Belle, dejó caer la guardia y comenzó a ayudarla en los pequeños detalles, cómo doblar las sábanas sin arrugas, cómo limpiar la plata sin dejar marcas. Mira, así se hace, dijo Mary una tarde, mostrándole cómo atar el delantal correctamente. Si no ajustas bien el nudo, Mrs. Alder te hará empezar de nuevo. Gracias, Mary. No sé qué haría sin ti, confesó Belle, sinceramente agradecida. No te acostumbres, solo me caes bien porque eres más torpe que yo cuando empecé. Bromeó Mary, aunque en sus ojos asomaba una chispa de complicidad. Sin embargo, no todos los días transcurrían en relativa calma. La señora Alder no le quitaba ojo de encima y a menudo murmuraba algo sobre gente que no es lo que parece. Pronto, otros miembros del servicio comenzaron a cuchichear en los rincones, preguntándose de dónde había salido esa muchacha tan pulcra y educada para ser una simple criada. ¿Has visto cómo sostiene la taza? Como una dama, decía la lavandera. Y ese acento no es de por aquí, añadía el mozo de cuadras, con el ceño fruncido. Belle sentía el peso de las miradas sobre la nuca, y cada error suyo parecía alimentar los rumores. Un día, al dejar caer una bandeja de porcelana heredada, el estrépito atrajo a todos al comedor. Los fragmentos blancos y dorados esparcidos por el suelo eran un retrato perfecto de su ansiedad. «Por todos los cielos, Belle», exclamó la señora Alder, los ojos como carbones encendidos. «¿Qué clase de criada eres?» «Lo siento». «Yo», balbuceó Isabela temblorosa. «No basta con pedir disculpas. Recuerda que aquí no se toleran los errores. Otra falta y hablaré con el señor Sinclair». El nombre de Alexander resonó en la estancia como un trueno. Desde su regreso, Alexander apenas se dejaba ver, recluido en el despacho o paseando por los jardines con expresión sombría. Sin embargo, parecía tener un sentido especial para aparecer en los peores momentos. Esa misma tarde, mientras Belle barría la escalera principal, lo vio descender con paso lento. Su porte era tan altivo como distante, pero sus ojos, oscuros, profundos, la atravesaron como si leyeran sus pensamientos. «Belle, ¿verdad?», preguntó, deteniéndose frente a ella. Isabela bajó la cabeza,
sintiendo el rubor quemarle las mejillas. Sí, señor. Alexander se inclinó levemente, inspeccionándola como si fuera un enigma a resolver. No te he visto antes. ¿De dónde eres? El silencio se estiró, tenso. Bell ensayó una respuesta, cuidando cada palabra. De un pueblo al norte, señor. Mi madre murió hace poco y vine aquí buscando trabajo. No era del todo mentira, pero tampoco la verdad. Alexander la observó un instante más, luego asintió, aunque sus labios se curvaron en una mueca de escepticismo. Bien, espero que aprendas rápido. En esta casa no hay lugar para la mediocridad. Sí, señor. Haré mi mayor esfuerzo. Alexander se marchó, pero la inquietud permaneció. Isabela sintió que cada conversación, cada mirada, era una prueba que debía superar. En las noches, cuando la casa dormía y solo quedaban los ecos de pasos lejanos, Isabela se refugiaba en la despensa, donde Mrs. Hawkins solía dejarle un poco de pan con miel. Allí, rodeada de sacos de harina y botes de conservas, podía permitirse recordar quién era realmente y lo que había dejado atrás. No es fácil, ¿verdad, niña? Susurró una noche Mrs. Hawkins, sentándose a su lado en la penumbra. Isabela negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. A veces siento que no voy a lograrlo. La cocinera le tomó la mano con calidez. Todos cargamos con algo. Yo también fui nueva aquí hace muchos años. Si necesitas ayuda, solo tienes que pedirla. Ese gesto sencillo fue un bálsamo para Isabela, quien poco a poco fue encontrando en Mrs. Hawkins y Mary algo parecido a una familia. Mientras tanto, la tensión crecía en la planta noble. La madre de Alexander, Lady Sinclair, recibía cartas casi a diario, y las discusiones detrás de las puertas cerradas eran cada vez más frecuentes. Una noche, la voz de Lady Sinclair se alzó, clara y decidida. Alexander, no podemos permitirnos más retrasos. La casa está al borde del abismo. La señorita Ashcombe tiene una dote considerable y su familia goza de excelente reputación. Es nuestra única salida. ¿Crees que me casaré por dinero, madre? La voz de Alexander, profunda y herida, traspasó la madera de la puerta. Tienes un deber con tu apellido. No puedes huir de ello. Isabela, al otro lado del corredor, se detuvo en seco, el corazón palpitando con fuerza. No podía evitar sentir empatía por Alexander. Ambos eran prisioneros de expectativas ajenas, aunque sus posiciones fueran tan distintas. En los días siguientes, el ambiente se volvió más tenso. Alexander, más distante que nunca, paseaba por los jardines sumido en pensamientos sombríos. A veces, al cruzarse con Belle, sus miradas se encontraban fugazmente, cargadas de interrogantes no dichos. Una tarde, mientras Isabela recogía flores marchitas en el invernadero, escuchó pasos tras de sí. Se giró, encontrándose con Alexander, que la observaba en silencio. No eres como las demás, dijo de pronto, sin rodeos. El corazón de Isabela dio un brinco. Trató de mantener la calma. No sé a qué se refiere, señor. Tus manos no tienen la aspereza de quien ha trabajado toda la vida. Tus modales, dudó, como si buscara las palabras adecuadas, son de alguien educado en otra esfera. Isabela apretó los tallos de las flores, luchando por mantener la voz firme. Quizás solo he tenido suerte, señor. Alexander la miró unos segundos más. Luego se marchó sin decir nada. Isabela permaneció allí, sintiendo el peligro acercarse, consciente de que cada día era una cuerda floja. Los rumores sobre Belle se multiplicaban. Algunos decían que era hija de un comerciante arruinado, otros que había huido de una casa noble tras cometer un crimen. Isabela se movía como una sombra, tratando de no llamar la atención, pero cada error, cada paso en falso, parecía acercarla más a la verdad. Una tarde, Mary se le acercó en la lavandería, bajando la voz a un susurro.
Ten cuidado, Belle. La señora Alder ha y esa ha empezado a hacer preguntas. Y el joven señor Sinclair te observa con demasiada atención. ¿Por qué lo dices? No sé. Hay algo en ti que no encaja, pero no se lo diré a nadie. Solo, cuídate. La advertencia de Mary pesó sobre Isabela el resto del día. Mientras fregaba los suelos de la galería, oyó a lo lejos el sonido de cascos y risas. Una visita importante había llegado, la familia Ashcombe. El destino de los Sinclair, y quizá el suyo propio, pendía de un hilo. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se debatía entre el miedo a ser descubierta y la compasión por Alexander, cuya mirada, cargada de melancolía, la perseguía incluso en sueños. La casa se sumía en una calma tensa, como la quietud antes de la tormenta. Algo estaba a punto de suceder, y ni Isabela ni Alexander podían imaginar hasta qué punto sus vidas estaban a punto de entrelazarse. En el pasillo, una puerta se entreabrió con un leve chirrido. Alguien avanzaba en la oscuridad, y el destino de todos los habitantes de la mansión Sinclair parecía pender de ese instante. El alba apenas despuntaba tras los ventanales de la mansión Sinclair, bañando de luz dorada las columnas y los pasillos silenciosos. Isabela, aún envuelta en la niebla de sus temores, apretaba una escoba entre los dedos, dispuesta a comenzar otra jornada en su papel de Belle. El eco de voces en la galería interrumpió su concentración. Alexander y Mrs. Alder discutían acaloradamente. «No toleraré más descuidos entre el personal», espetó Alexander, su voz cargada de impaciencia. «La casa está en juego, señora Alder. Exijo disciplina». «Se hace lo que se puede, señor, pero ni usted ni yo podemos pedir milagros a unas chicas agotadas, si las tratamos como si fueran menos que personas». La voz de la ama de llaves se quebró, sorprendiendo a Isabela. «No he dicho eso», replicó Alexander bajando el tono. «Pero hay una diferencia entre dignidad y negligencia». Isabela no pudo contenerse, y antes de pensarlo, la frase brotó de sus labios. «La dignidad no se mide en títulos, señor». El silencio se hizo denso. Alexander la miró, sorprendido por la osadía. Mrs. Alder entrecerró los ojos, esperando una reprimenda. «Belle, ¿verdad?», dijo Alexander acercándose. «¿Qué sabes tú de la dignidad en esta casa?». Isabela mantuvo la mirada baja, pero la voz firme. «Sé que nadie debería ser menospreciado por su posición. Todos luchamos por algo aquí». Hubo un destello en los ojos de Alexander, una mezcla de irritación y respeto. No respondió de inmediato. Solo se limitó a inclinar la cabeza y marcharse con paso medido, dejando tras de sí un aire cargado de tensión. «Vaya atrevimiento, niña», murmuró Mrs. Alder, aunque en sus labios asomaba una leve sonrisa. «Ten cuidado. No todos aceptan la verdad de buena gana». La jornada prosiguió entre susurros. Isabela sintió el peso de la conversación, pero también un nuevo tipo de fuerza, como si sus palabras hubieran dejado una huella. La oportunidad de demostrar su temple llegó poco después en el establo. Isabela acudía cada mañana a ayudar con los caballos, aunque su torpeza era motivo de bromas entre los mozos. Ese día, un corcel joven, asustado por un relámpago lejano, se soltó de las riendas y embistió el interior del establo. El alboroto fue inmediato. Paja y gritos llenaron el aire. «A un lado. Todos», ordenó Alexander, entrando de un salto. Pero el caballo, ciego de miedo, amenazaba con derribar a Mary, atrapada contra la pared. Sin pensarlo, Isabela corrió hacia el animal. Su voz, clara y firme, emergió por encima del caos. «Tranquilo, muchacho, tranquilo». Extendió una mano, ignorando el peligro, y avanzó con paso seguro. El caballo resopló, retrocedió, pero la determinación de Isabela era inquebrantable. Un segundo después, logró tomar las riendas y acariciar el hocico del animal, que por fin se calmó.
El establo se sumió en un silencio asombrado. Alexander la observó con una mezcla de incredulidad y admiración. ¿Estás bien?, preguntó él a Mary, que apenas asintió, temblorosa. Luego se volvió hacia Isabela. ¿Cómo supiste qué hacer? Ella apartó la mirada, limpiándose las manos en el delantal. A veces solo hay que recordar que hasta los más bravos necesitan una palabra amable. Alexander esbozó una sonrisa leve, extrañamente cálida. Has salvado a Mary y a mi mejor caballo. Te lo agradezco, Belle. Los demás criados, aún conmocionados, susurraban el incidente en cada rincón de la casa. Isabela, sin embargo, solo sentía un miedo nuevo, el de haber llamado demasiado la atención. En los días siguientes, las miradas entre Alexander e Isabela se multiplicaron. No eran palabras lo que los unía, sino silencios densos, gestos involuntarios y ese leve temblor que les recorría al coincidir en los pasillos. Isabela, acostumbrada a fingir indiferencia, se sorprendía a sí misma buscando su figura en la penumbra del corredor o en el reflejo de las ventanas. Una tarde, mientras Isabela lavaba ropa en el patio trasero, Alexander apareció, apoyado en la verja. «No deberías hacer esos trabajos tú sola», comentó. «No me asustan», replicó Isabela, sin alzar la vista. «Además, aprendo rápido». «Eso veo». Hubo un silencio incómodo, roto solo por el chapoteo del agua. «Lo que dijiste el otro día sobre la dignidad. Tenías razón». Ella lo miró, sorprendida por la confesión. Por primera vez, vio en él no solo al heredero severo, sino a un hombre marcado por la presión y la incertidumbre. «No es fácil estar al mando, ¿verdad?», preguntó Isabela en voz baja. Alexander negó con la cabeza, la mirada perdida. «No, hay días en que siento que todo lo que hago es insuficiente, que la casa se me escapa de las manos». «No estás solo», susurró Isabela. Y durante un instante ambos compartieron algo parecido a la esperanza. La distancia entre ellos pareció acortarse en ese instante. Alexander, sin saber bien por qué, le ofreció una sonrisa sincera. «Eres diferente a las demás, Belle». «Eso dicen», respondió ella, con una risa nerviosa. El resto de la servidumbre no tardó en notar la sutil tensión entre ambos. Mary, siempre atenta, se le acercó una noche en la cocina. «Ten cuidado, Belle. Los ojos de medio mundo están puestos en ti. Y en el joven Sinclair. No es nada, Mary. Solo me agradeció lo del establo». «Quizá para él no sea solo eso», replicó Mary, en tono enigmático. Isabela se quedó callada, temiendo que sus sentimientos fueran evidentes. Aún así, no podía evitarlo. Cada vez que Alexander estaba cerca, su corazón se aceleraba. Pero el miedo a ser descubierta seguía ahí, acechando como una sombra. ¿Y si él supiera la verdad? ¿Y si solo era cuestión de tiempo? En una noche especialmente fría, Isabela salió a tomar aire al jardín, envuelta en un chal prestado. Alexander la encontró allí, bajo la luz pálida de la luna. «¿No puedes dormir?», preguntó él, acercándose. Ella negó, abrazándose a sí misma. «A veces los recuerdos no me dejan descansar». «A mí tampoco», admitió Alexander, y durante un instante, ambos compartieron el peso de sus secretos. Isabela dudó, pero al final se atrevió. «Nunca has querido huir», susurró. Alexander la miró largamente, como si viera algo en ella que no entendía del todo. «Muchas veces, pero siempre hay algo que me retiene, el deber». «Y algo más», dijo él, bajando la voz, «algo que apenas comprendo». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de significado. Isabela sintió el deseo de confiar en él, de revelarle su verdad, pero el miedo era más fuerte. Se despidió con una inclinación de cabeza y se alejó, dejando tras de sí una promesa no dicha. Esa noche, al regresar a su cuarto,
Isabela se apoyó en la puerta cerrada, temblando. Sabía que el peligro acechaba en cada esquina, pero también que el fuego que comenzaba a arder entre ella y Alexander era imposible de apagar. Y mientras la mansión dormía, una figura observaba desde la penumbra, atenta a los cambios en la casa, lista para desatar las consecuencias de cualquier error. La tarde del baile se cernía sobre la mansión Sinclair con el peso de una tormenta no anunciada. Por primera vez en muchos años, los altos ventanales resplandecían con la luz de cientos de velas. Los salones, pulidos hasta brillar, olían a cera, flores frescas y anticipación. Isabela, enfundada en el uniforme modesto de la servidumbre, recorría los pasillos con una bandeja entre las manos y el corazón encogido por una mezcla de nostalgia y ansiedad. Desde la galería superior podía escuchar la música comenzar, un vals ejecutado por músicos traídos desde Bath. Las damas, envueltas en sedas y gasas, desfilaban entre risas y abanicos, susurrando comentarios mordaces sobre el declive de los Sinclair, sobre la austeridad de la decoración, la escasez de plata auténtica en la mesa. Isabela sentía el filo de cada palabra, como si las cuchillas se dirigieran a ella misma. ¿Viste el estado de las cortinas?, murmuró una joven de mejillas empolvadas, sin apartar la vista de Charlotte Pembroke, la heredera más codiciada de la comarca. Si no fuera por el apellido, dudaría de que esto sea una casa noble. Al menos han conseguido músicos decentes. Quizá Lady Sinclair lo ha empeñado todo, añadió otra, alzando las cejas. Isabela apretó los dientes y bajó la mirada, recordando los salones luminosos de su infancia, las fiestas en Montfort House cuando el mundo parecía seguro y la nobleza era un escudo, no una condena. Ahora, vestida de criada, era invisible y al mismo tiempo vulnerable a todas las miradas indiscretas. En la cocina, Mrs. Hawkins dirigía a su batallón con la autoridad de una general. Mary pasaba bandejas a Isabela con una sonrisa cómplice. Mira, Belle, no te dejes pisotear por esas gallinas de la alta sociedad. Si te derraman champán encima, diles que es un tratamiento para la seda, susurró, guiñándole un ojo. Isabela agradeció el gesto, pero no podía ignorar el doloroso contraste entre su vida pasada y la actual. Al atravesar el salón principal, vio a Lady Sinclair, rígida, como una estatua, conduciendo a Alexander hacia Charlotte Pembroke, que lucía un vestido azul celeste y una sonrisa calculada. Alexander, querida, acompaña a la señorita Pembroke al jardín. Debe de estar asfixiada con tanto bullicio, dijo Lady Sinclair en un tono que no admitía réplica. Alexander, con el rostro impasible, ofreció el brazo a Charlotte. Isabela, desde la sombra de una columna, observó el intercambio con una punzada de celos y compasión. Sabía demasiado bien lo que era verse arrastrada por los designios ajenos. En el jardín, las linternas colgaban de los castaños, lanzando destellos dorados sobre el césped húmedo. Los murmullos de la nobleza flotaban en el aire, mezclados con la música lejana. Isabela, obligada a servir bandejas de pasteles y licor, se movía entre los grupos, invisible salvo cuando algún caballero la llamaba con desdén. «Muchacha, más ponche, y ten cuidado de no tropezar», ordenó un coronel, sin mirarla siquiera. El desprecio era palpable. Una dama dejó caer a propósito su pañuelo, esperando que Isabela se agachara a recogerlo. Cuando lo hizo, escuchó el susurro de dos jóvenes. «¿Has visto a esa criada? Tiene modales demasiado correctos para su clase. Quizá aspira a algo más». Las palabras, tan familiares en su crueldad, la hicieron desear la libertad de su infancia, cuando aún creía en la bondad del mundo. A lo lejos, distinguió a Alexander junto a Charlotte Pembroke. La heredera reía con una dulzura ensayada, inclinándose hacia él, mientras Alexander respondía con frases corteses pero vacías. Isabela adivinó la tensión en la mandíbula de él, la rigidez de su postura. Charlotte, ajena o indiferente, continuó su despliegue de encanto. «Lady Sinclair espera mucho de este encuentro, señor Sinclair.
Todos dicen que un compromiso sería lo más sensato. ¿Y usted, señorita Pembroke, cree que la sensatez basta para unirse en matrimonio? Preguntó Alexander, la voz tan templada como el acero. Para algunos, el amor es un lujo que pocos pueden permitirse, respondió ella, con una sonrisa enigmática. Isabela, al escuchar estas palabras, sintió una oleada de tristeza. ¿Acaso la vida no era más que una sucesión de renuncias? ¿Estaba destinada a sacrificar siempre su deseo por el deber? Al volver al salón, cruzó la mirada con Mrs. Alder, que le indicó con un gesto que recogiera copas vacías en la biblioteca. Isabela obedeció, agradecida por la oportunidad de escapar del bullicio. Allí, entre estanterías y penumbras, se permitió respirar. No esperaba encontrarse con Alexander, que entró poco después, el ceño fruncido y las manos crispadas. No hay escapatoria, ni siquiera entre los libros, dijo él, sorprendiéndola. Isabela se irguió de golpe, con la bandeja en las manos. Disculpe, señor, no quería importunarle. No me importunas, al contrario. Alexander se acercó a la ventana, contemplando la noche. ¿Nunca has sentido que el peso de las apariencias te asfixia? La pregunta, inesperada, la dejó sin aliento. Dudó un instante antes de responder. Sí, a veces siento que llevo una máscara tan pesada que he olvidado cómo era mi rostro verdadero. Alexander la miró largamente, como si intentara descifrar un secreto en sus ojos. Esta noche me ha recordado lo poco que importa lo auténtico frente a lo que esperan de uno, dijo él, la voz cargada de desilusión. Lady Sinclair piensa que salvar la casa es más importante que mi libertad, que un apellido, un título, valen más que la felicidad. Sé cómo se siente, susurró Isabela, apretando los dedos alrededor de la bandeja. Yo también he perdido cosas por cumplir expectativas ajenas. Alexander se acercó un paso más, cruzando la distancia que los separaba. No pareces una criada común, Belle. Isabela bajó la mirada, temiendo haber revelado demasiado. A veces, la vida te obliga a convertirte en algo que no eres, solo para sobrevivir. El silencio que siguió fue denso, cargado de confesiones no dichas. La música del salón llegaba amortiguada, como un eco lejano de otro mundo. Alexander se detuvo junto a ella, tan cerca que Isabela podía sentir el calor de su presencia. Si pudiera elegir, ¿qué harías?, preguntó él, en voz apenas audible. Sería libre. Viviría sin miedo, sin tener que ocultarme ni fingir. ¿Y usted? Alexander esbozó una sonrisa triste. Me iría lejos. Empezaría de nuevo, lejos de los bailes y los compromisos, donde nadie esperara nada de mí. Durante un instante, ambos imaginaron ese lugar imposible, y la complicidad que nació en ese intercambio fue más poderosa que cualquier caricia. ¿Cree que algún día podremos ser quienes realmente somos?, preguntó Isabela, apenas un susurro. Alexander la miró como si quisiera memorizar cada rasgo de su rostro. No lo sé, pero esta noche, al menos, podemos soñar con ello. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Mary asomó la cabeza, alarmada. Belle, te buscan en la cocina. Lady Sinclair está impaciente por el postre. Isabela asintió, y antes de marcharse, Alexander rozó su mano con la suya, un gesto breve, casi invisible, pero cargado de significado. Gracias, Belle, murmuró él, por recordarme que aún queda verdad en medio de tanta apariencia. Isabela se retiró, el corazón latiendo desbocado, sintiendo que algo irreparable y hermoso acababa de nacer entre ambos. El bullicio del baile volvió a envolverla, pero esta vez no se sintió tan sola. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, mientras los rumores y las expectativas tejían una red invisible sobre los Sinclair. Isabela, desde las sombras, vio a Alexander bailar con Charlotte, su sonrisa cuidadosamente estudiada, los movimientos medidos por la etiqueta y el deber. Pero ella sabía que, bajo la máscara, algo en él había cambiado. Cuando el último invitado partió y la casa quedó en silencio, Isabela subió al desván, donde la ventana dejaba ver la luna entre nubes.
Se preguntó si alguna vez podría reunir el valor para ser completamente sincera, o si la verdad, una vez revelada, los separaría para siempre. En el corredor, un paso furtivo se detuvo ante la puerta cerrada de Alexander. Afuera, la noche guardaba secretos y promesas. Isabela sabía que el destino no había hecho más que empezar a desplegar sus cartas, y que el precio de la libertad y el amor sería mucho más alto de lo que jamás imaginó. La noche se había cerrado sobre la mansión Sinclair, silenciosa y pesada tras el bullicio del baile. Isabela recorría los pasillos desiertos, recogiendo copas olvidadas y apagando candelabros, cuando una puerta a medio cerrar en la biblioteca captó su atención. Dentro, la tenue luz de una lámpara iluminaba un rostro que conocía demasiado bien: Alexander, inclinado sobre una pila de papeles, con el ceño fruncido en concentración. Isabela se dispuso a retirarse sin ser vista, pero un libro mal apilado cayó al suelo, el estruendo rompiendo el silencio. Alexander alzó la vista de inmediato. ¿Quién anda ahí? Su voz fue un látigo en la penumbra. Isabela se quedó paralizada, pero el deber la obligó a responder. Solo yo, señor. Vine a recoger los vasos. La mirada de Alexander se endureció. Avanzó hacia ella con paso decidido. Y en el reflejo del cristal, Isabela vio que, sobre la mesa, yacía un pequeño retrato. Era un daguerrotipo que Lord Ashcombe había traído como chisme a la fiesta. La imagen de la hija desaparecida de Lord Montfort, buscada por toda la región. El cabello dorado, la frente alta, la mirada orgullosa. No cabía duda. Espera, dijo Alexander deteniéndola con un gesto. Acércate. Isabela obedeció, el corazón en un puño. Mírame, ordenó él, tomando el daguerrotipo y comparando ambos rostros a la luz. La incredulidad dio paso a la furia. Maldita sea, eres tú, Isabela Montfort. Ella retrocedió, buscando en vano una salida. No, no lo entiende. Oh, sí que lo entiendo, replicó Alexander, la voz vibrando de rabia contenida. Has jugado con todos nosotros. ¿Qué buscabas aquí? ¿Espiar, reírte de nuestra desgracia, o simplemente refugiarte entre plebeyos hasta que tu padre te encontrara? Isabela sintió que las fuerzas la abandonaban. Ya no había disfraces ni excusas posibles. No vine a hacer daño a nadie, musitó, con la voz rota. Huí de mi casa porque mi padre pretendía casarme con un hombre cruel. No podía soportarlo. Solo quería, solo quería libertad. ¿Libertad? Escupió Alexander arrastrando las palabras. ¿Y qué hay de la verdad? ¿De la confianza de quienes te acogieron? Mary, Mrs. Hawkins, incluso yo. Isabela apretó los puños, luchando contra las lágrimas. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero todo lo que he hecho aquí ha sido real. No soy una espía, solo, solo una cobarde que buscaba un refugio. Alexander se alejó, girando sobre sus talones, incapaz de mirarla. ¿Sabes lo que esto significa para mi familia? Su voz era un susurro peligroso. Si los rumores llegan a la prensa, los Sinclair estarían acabados. Nos acusarían de encubrir a una fugitiva. ¿Por qué debería protegerte? No lo pido, replicó Isabela alzando la barbilla con dignidad. Haga lo que deba. Alexander la observó largo rato. Sus ojos, antaño cálidos, eran ahora dos pozos de tormenta. «Hay algo más, ¿verdad?», inquirió. «Alguien mueve los hilos en esta casa. He visto cartas extrañas, escuchado susurros. Hay un complot y tú, por casualidad o destino, has caído en medio de él». Isabela negó con la cabeza, perpleja. «No sé nada de eso, lo juro». «Entonces, vas a ayudarme a descubrirlo», declaró Alexander, la voz baja y feroz. «Y si te niegas, te prometo algo peor que la muerte. Haré pública tu verdadera identidad, pero no como víctima, sino como impostora. La ruina y la deshonra caerán sobre ti y sobre Montfort. No tendrás dónde esconderte».
La amenaza cayó como un hachazo. Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué no me entrega ya, si tanto me desprecia? Alexander apretó los labios, conteniendo emociones contradictorias. Porque aún necesito respuestas. Porque hay traidores en mi casa y tú, Isabela, tienes el privilegio de moverte entre los criados y los nobles, sin levantar sospechas. Nadie mejor para observar, escuchar, descubrir. ¿Y si fracaso? ¿Si no descubro nada? Entonces cumpliré mi palabra, sentenció Alexander. Tu vida aquí se acabará para siempre. La tensión era insoportable. Isabela se apoyó en la mesa para no caer. ¿Cuándo empezamos? Alexander no respondió de inmediato. Se acercó, su rostro a escasos centímetros del de ella. Ahora, a partir de esta noche, observarás. Me informarás de cada conversación, cada movimiento extraño, cada visita inesperada. Yo decidiré qué es importante y qué no, y si alguien sospecha. Serás discreta, replicó él, seco. Ya has demostrado que puedes mentir mejor que nadie. El reproche la hirió más que cualquier castigo físico. Isabela asintió, la garganta cerrada por la vergüenza y el temor. De acuerdo, lo haré. Alexander la miró con dureza, pero en sus ojos brilló por un instante una sombra de dolor, casi de compasión. No te equivoques, Isabela. No confío en ti, pero tampoco dejaré que destruyan lo poco que queda de mi familia. Entiendo, musitó ella, sintiéndose más sola que nunca. Vete, y recuerda, no eres libre. No hasta que esto termine. Isabela salió de la biblioteca como una sombra, el peso de la amenaza de Alexander clavándosele en la espalda. El pasillo le pareció interminable. Cada paso la alejaba de la seguridad y la empujaba hacia un abismo de dudas. En la cocina, Mary la observó con inquietud, pero Isabela no pudo articular palabra. Todo había cambiado. Ahora era prisionera de un pacto oscuro, atrapada entre dos mundos y obligada a traicionar a quienes le habían tendido una mano. Esa noche, mientras la mansión dormía, Isabela se asomó a la ventana del desván, mirando las estrellas con el corazón encogido. El miedo y la traición la envolvían como un sudario. Sabía que, en cualquier momento, un solo error podría destruirla. Y mientras el viento susurraba entre los árboles, en la penumbra de la casa, alguien más acechaba, dispuesto a aprovechar cualquier debilidad en la guerra silenciosa que acababa de comenzar. La mansión Sinclair, otrora refugio de secretos, se había convertido para Isabela en un tablero de ajedrez. Cada rincón era una casilla peligrosa, cada invitado, una pieza cuyo movimiento debía anticipar. Desde la noche en que Alexander descubriera su verdadera identidad, Isabela se movía con la precisión de una sombra, atenta a cada palabra, cada gesto, cada susurro tras las puertas entornadas. Era temprano, y la niebla aún abrazaba los jardines cuando Isabela, portando una bandeja de té, entró en el salón azul. Lady Sinclair y Charlotte Pembroke conversaban junto a la ventana. Charlotte, envuelta en un vestido malva que resaltaba su porte aristocrático, giró apenas la cabeza al sentirla. «Belle, pon el té en la mesa y retírate», ordenó Lady Sinclair, distraída. Isabela obedeció, pero se detuvo un instante al escuchar el tono bajo y apremiante de Charlotte. «No olvide, Lady Sinclair, que mi familia ha sido paciente, pero todo tiene un límite. Si Alexander no toma una decisión pronto, mi padre buscará otras alianzas». Lady Sinclair suspiró, abanicándose con nerviosismo. «El compromiso se anunciará en cuanto la situación de la casa esté más estable. No puedo presionar más a Alexander ahora». Charlotte se inclinó hacia ella, la voz cargada de veneno disfrazado de dulzura. «No olvide quién puede salvar a su familia o arruinarla». Isabela salió en silencio,
pero el eco de esa amenaza se le quedó adherido a la piel. Aquella mañana, mientras fregaba la plata en la cocina, repasó mentalmente la conversación. Charlotte no era solo una joven rica y caprichosa, era una jugadora peligrosa. Había algo más en su interés por los Sinclair, algo que iba más allá de un simple matrimonio ventajoso. Esa tarde, Isabela se cruzó con Alexander en el pasillo. Él la observó con frialdad, pero sus ojos traicionaban el cansancio y la preocupación. ¿Alguna novedad?, preguntó en voz baja, fingiendo revisar una carta. Charlotte presiona a su madre. Insinúa que si no hay compromiso, buscará otra familia. Pero creo que hay algo más. Su tono no era el de una simple pretendiente. Alexander asintió, los labios apretados. Tendremos que estar atentos. Mi primo Gerald llegó anoche. Desconfío de él tanto como de Charlotte. ¿Por qué? Alexander dudó antes de responder. Gerald siempre ha envidiado mi posición. Si la casa Sinclair cae, él sería el principal beneficiario. Cree que podrían estar confabulados, sugirió Isabela, bajando la voz. No lo descarto. Observa todo lo que puedas y, sobre todo, mantente a salvo. Por primera vez en días, Isabela sintió que el hielo en los ojos de Alexander se derretía apenas un instante, dejando entrever la preocupación genuina. Un estremecimiento recorrió su espalda. Las jornadas siguientes fueron una danza peligrosa. Isabela, armada de su uniforme de criada y una creciente astucia, comenzó a buscar oportunidades para escuchar lo que los demás querían ocultar. Fingía ordenar libros en la biblioteca, mientras el primo Gerald discutía con un notario en voz baja. El testamento es claro, decía el notario, pero si Alexander cae en desgracia, la herencia podría pasar a usted, señor Gerald. Eso no sucederá por casualidad, replicó Gerald, el tono cargado de resentimiento. La ruina está más cerca de lo que creen. Isabela anotó mentalmente cada palabra. Esa noche, en el despacho de Alexander, relató lo escuchado. No solo Charlotte. Gerald tiene motivos propios. Si se aliaron, podrían estar preparando algo grave. Alexander apoyó la cabeza entre las manos, la tensión marcando sus facciones. ¿Por qué arriesgarse tanto? ¿Qué buscan realmente? El poder. El control de la casa Sinclair. Charlotte no quiere solo un título, quiere asegurarse la fortuna y la influencia. Alexander levantó la vista, la mirada directa, vulnerable. ¿Y tú, Isabela? ¿Por qué me ayudas de verdad? La pregunta la desarmó. Isabela apartó la vista, sintiendo el peso de la amenaza que aún pendía sobre ella. Porque no soporto la injusticia, porque vaciló, porque sé lo que es perderlo todo, y no quiero que le ocurra a otros. La tensión se volvió más densa, poblada de verdades no pronunciadas. Alexander la observó largamente, y por un instante, la distancia entre amo y criada desapareció. Te arriesgas demasiado, dijo él en voz baja. No tanto como usted, replicó Isabela, esbozando una sonrisa triste. En los días siguientes, Isabela se esforzó por pasar desapercibida, aunque sentía con creciente intensidad la mirada de Charlotte sobre ella. La heredera la llamaba para tareas innecesarias, la interrogaba con aparente cortesía y en ocasiones le lanzaba comentarios envenenados. «Tienes manos delicadas para una criada», le dijo una mañana, mientras Isabela ajustaba el corsé de su vestido. «¿De dónde eres realmente?» «De una aldea al norte, señorita», respondió Isabela, evitando su mirada. «Seguro, hay algo en ti que no encaja aquí». Charlotte la despidió con una sonrisa gélida. Isabela salió con el pulso acelerado. Sabía que, si Charlotte se volvía demasiado suspicaz, todo el plan corría peligro. La tensión aumentó la noche en que los Sinclair ofrecieron una cena para los familiares cercanos. Isabela, encargada de servir el vino, notó a Charlotte y Gerald conversando en un rincón apartado. «Es esta noche», susurró Gerald.
Después de la cena, el notario anunciará la revisión del testamento. Si Alexander rechaza el compromiso, Lady Sinclair quedará en ridículo y la familia perderá el favor de los Pembroke. No falles, replicó Charlotte. Recuerda lo que está en juego. Isabela, fingiendo recoger copas, se alejó de inmediato. Encontró a Alexander en el invernadero, donde él buscaba un respiro de las presiones familiares. Debemos impedir que Gerald hable con el notario, dijo Isabela sin rodeos. Planean usar la revisión del testamento para obligarlo a comprometerse o para humillar a su madre. Alexander apretó los puños, la frustración evidente. ¿Por qué hacen esto? ¿Por dinero? ¿Por venganza? Por ambas cosas, creo. Charlotte quiere control y Gerald quiere venganza. Alexander la miró con intensidad. Gracias, Isabela. No sé qué haría sin ti. Ella sintió que un nudo se le formaba en la garganta. No podía permitir que la cercanía los debilitara, pero cada día la distancia era más difícil de mantener. Solo cumplo el trato, replicó, aunque su voz tembló. Eso dices, susurró Alexander acercándose, pero sé que hay algo más. El silencio entre ambos era tan denso que podía cortarse. Isabela se apartó, temerosa de dejarse llevar por el impulso. Debo irme. Si Charlotte no me ve, sospechará aún más. Alexander la retuvo un segundo, rozando apenas su mano. Ten cuidado, Isabela. No confío en nadie aquí, salvo en ti. Las palabras la acompañaron durante toda la velada. Isabela se esforzó por parecer invisible, pero Charlotte no le quitaba los ojos de encima. Al final de la cena, cuando el notario anunció la revisión del testamento, Alexander intervino con firmeza, postergando la decisión y dejando a Gerald y Charlotte desconcertados. Esa noche, Isabela se reunió con Alexander en secreto. Creo que logré retrasar sus planes, dijo él, pero no podremos hacerlo siempre. Debemos encontrar pruebas de su conspiración. Lo haré. He oído que Gerald guarda documentos en su habitación. Intentaré acceder mañana, cuando salga a cabalgar. Alexander la miró, el respeto y la preocupación mezclados en su mirada. Eres la mujer más valiente que he conocido, Isabela. No soy valiente, replicó ella, bajando la voz. Solo no tengo nada que perder. Eso no es cierto, dijo Alexander suavemente. Tienes tu honor y ahora también tienes mi confianza. El silencio se cargó de emoción. Isabela sintió el deseo de confiar plenamente en él, de dejarse llevar, pero la amenaza de Charlotte y Gerald seguía pesando sobre ambos. A la mañana siguiente, Isabela, fingiendo limpiar el pasillo, vio a Gerald salir rumbo a los establos. Con el corazón latiendo a toda prisa, entró en la habitación y revisó el escritorio. Entre cartas y documentos encontró una nota firmada por Charlotte. Actuaremos juntos en la próxima cena. Si Alexander rechaza, su madre quedará destruida. Confío en tu astucia. Isabela guardó la nota y escapó justo cuando Charlotte subía la escalera. La heredera la detuvo, la mirada fría como el acero. ¿Qué hacías aquí, Belle? Buscaba al señor Gerald. Lady Sinclair lo requiere. Charlotte la observó largamente, pero no dijo nada más. Esa noche, Isabela entregó la nota a Alexander. Al leerla, él la tomó de las manos, la gratitud brillando en sus ojos. Con esto podremos desenmascararlos. Y entonces, Isabela dudó. ¿Seré libre? Alexander la miró con una mezcla de esperanza y temor. Eso prometí, pero guardó silencio, sus dedos aún entrelazados con los de ella. No estoy seguro de querer dejarte marchar. Un estremecimiento recorrió a Isabela, consciente de que sus sentimientos se habían entrelazado con los de Alexander de un modo tan profundo como peligroso. Pero el peligro no había pasado. En el corredor, Charlotte escuchaba detrás de la puerta, los ojos llenos de sospecha y determinación. La guerra por la verdad, el honor y el corazón de Alexander no había hecho más que empezar. La lluvia tamborileaba contra los ventanales de la mansión Sinclair,
mientras Isabela recorría los pasillos en penumbra, el corazón acelerado, los sentidos tensos por el peligro inminente. Desde que habían hallado la nota comprometedora entre Charlotte y Gerald, el aire estaba cargado de sospecha y amenaza. Cada gesto, cada susurro, podía significar la diferencia entre la salvación y el desastre. Esa tarde, Alexander la había citado en el despacho, donde las sombras del crepúsculo se alargaban sobre los anaqueles de libros. «Ten cuidado, Isabela», le advirtió con voz baja, su mirada fija en la ventana empañada. «Gerald está más nervioso que nunca. Si sospecha que lo estamos desenmascarando, podría volverse peligroso». «No se preocupe», dijo Isabela, intentando aparentar más seguridad de la que sentía. «Haré lo que sea necesario». Alexander vaciló, un destello de preocupación cruzando su rostro. «No puedo permitirme perderte ahora». El calor de esa confesión la acompañó cuando, horas más tarde, se deslizó por la galería superior, lista para husmear en el estudio de Gerald. Sabía que corría un riesgo enorme, pero la urgencia de reunir pruebas era mayor que el miedo. Entró en la habitación a oscuras y comenzó a revisar papeles, cartas, cajones. El crujido de la puerta la paralizó. Gerald estaba allí, la figura recortada en el umbral, la voz impregnada de veneno. «¿Qué haces aquí, Belle?», preguntó, cerrando la puerta tras de sí. Isabela se irguió con esfuerzo. «Lady Sinclair me envió a buscar unos papeles». «¿Papeles?». Gerald dio un paso al frente, el rostro sombrío. «No eres más que una criada entrometida. O tal vez algo más». En un movimiento brusco, la sujetó del brazo, apretando con fuerza. Isabela luchó por zafarse. «Suélteme», exigió, la voz temblando de ira y miedo. «No hasta que me digas quién eres realmente», susurró Gerald, acercándose peligrosamente. La puerta se abrió de golpe. Alexander irrumpió en la estancia, la mirada encendida de furia. «Aléjate de ella». Gerald soltó a Isabela, retrocediendo. Alexander se interpuso entre ambos. «Si vuelves a ponerle una mano encima, te aseguro que lamentarás haber nacido Sinclair». Gerald intentó replicar, pero Alexander, sin apartar la vista, ordenó: «Sal de aquí, ahora». Gerald obedeció a regañadientes, lanzando una última mirada de advertencia a Isabela antes de desaparecer. El silencio que siguió era un torbellino de emociones contenidas. Isabela se apoyó en la mesa, el cuerpo tembloroso. Alexander se acercó, los ojos suavizados por la preocupación. «¿Estás herida?» «No, no físicamente», susurró Isabela apartando la mirada. Alexander se permitió un instante de debilidad, tomando su mano entre las suyas. «No vuelvas a exponerte así. No podría soportar perderte». La barrera entre ambos, tejida por semanas de secretos y deberes, se resquebrajó. Isabela sintió cómo el miedo y el alivio se mezclaban en su pecho. «No sé si soy más una carga o una aliada para usted», dijo, con voz entrecortada. «Eres ambas cosas», admitió Alexander, con una leve sonrisa. «Y ninguna. Eres lo que más me importa ahora». La confesión quedó suspendida en el aire. Isabela no supo qué responder. En ese instante, comprendió que el deseo de libertad que había impulsado su huida era el mismo que la arrastraba hacia Alexander. Ambos buscaban una vida distinta, sin grilletes ni máscaras. Esa noche, la mansión durmió inquieta. Isabela, incapaz de conciliar el sueño, bajó a la biblioteca, donde encontró a Alexander sentado junto al fuego. Él la invitó a sentarse a su lado, el rostro iluminado por las llamas. «No puedo dejar de pensar en lo que habría pasado si no hubiera llegado a tiempo», confesó él, la voz cargada de culpa. «No fue culpa suya. Yo acepté el riesgo», respondió Isabela, mirándolo a los ojos. «Si he aprendido algo, es que la vida nunca se detiene a esperar que estemos preparados». «¿De verdad crees que existe la libertad?», preguntó Alexander, su voz teñida de escepticismo. «¿O es solo una ilusión?».
Isabela dudó antes de responder. La libertad existe, aunque a veces solo por unos instantes, cuando uno es sincero consigo mismo, aunque sea en soledad, cuando se atreve a sentir, a elegir, aunque el mundo lo condene. Alexander asintió, una sombra de tristeza en su mirada. Toda mi vida he obedecido. Primero a mi padre, después a las deudas, luego al honor del apellido. Y ahora, a la necesidad de proteger a quienes amo. Pero por primera vez, desearía poder ser solo un hombre, no el heredero, no el responsable, solo Alexander. Isabela sintió que se le quebraba algo dentro. Y yo quisiera ser solo Isabela, no la hija de Lord Montfort, no la fugitiva, no la criada, solo una mujer capaz de decidir su destino. Sus manos se rozaron sobre el respaldo del sillón. Ninguno de los dos se apartó. ¿Qué harías si fueras libre? Preguntó él, apenas un susurro. Viajaría. Aprendería a leer mapas y a hablar otros idiomas. Me perdería entre la gente, sin que nadie esperara nada de mí, respondió Isabela, la voz llena de anhelos. ¿Y usted? Quizá haría lo mismo. O quizá me quedaría aquí, pero solo si tú estuvieras a mi lado. El silencio se llenó de promesas y heridas abiertas. Isabela apoyó la cabeza en el hombro de Alexander. Por un instante, dejaron de ser prisioneros de su pasado y fueron solo dos almas solitarias buscando consuelo. Pero la realidad golpeó con la fuerza de un trueno a la mañana siguiente. A primera hora, los criados corrieron por los pasillos anunciando la llegada de un carruaje señorial. El escudo de los Montfort relucía en la puerta principal. Isabela, helada por el presentimiento, se asomó tras una cortina y vio a Lord Montfort descender con paso marcial, el rostro pétreo, los ojos ardiendo de ira. Lady Sinclair y Alexander salieron a recibirlo, el ambiente tenso como una cuerda a punto de romperse. «Exijo ver a mi hija». «Ahora», tronó Lord Montfort, sin molestarse en saludar. Lady Sinclair intentó mediar. «Mi señor, Isabela está a salvo aquí». «Si me permite». «No permitiré nada», interrumpió Lord Montfort, fulminando a todos con la mirada. «He tolerado esta farsa demasiado tiempo. Mi hija regresará conmigo, cueste lo que cueste». Alexander mantuvo la compostura, aunque su voz vibraba de indignación. «Con todo respeto, Lord Montfort, Isabela no es una prisionera. Tiene derecho a decidir». «Basta», cortó el noble, avanzando por el vestíbulo. «Isabela, sé que me escuchas. Sal ahora o me veré obligado a recurrir a la ley». En lo alto de la escalera, Isabela apareció, pálida pero erguida. Lord Montfort la miró, el rostro endurecido por la decepción y el orgullo. «¿Vas a desafiarme, hija mía? ¿Vas a preferir la vergüenza y la pobreza a tu deber?» Isabela tembló, pero no bajó la mirada. «Mi deber es conmigo misma, padre. No regresaré, no mientras no sea libre de elegir». El silencio era absoluto. Lord Montfort avanzó un paso más, pero Alexander se interpuso, firme. «No permitiré que la obligue, señor». Los ojos de Lord Montfort centellearon de furia. «Esto no ha terminado. Lucharé con todos los medios a mi alcance. Recuerden mis palabras, la desobediencia se paga cara». Mientras el eco de esa amenaza se expandía por la mansión, Isabela sintió el vértigo del abismo. Sabía que la batalla apenas comenzaba, que el precio de la libertad y el amor sería más alto de lo que jamás imaginó. Afuera, la lluvia se intensificó, y en el interior de la casa, todos aguardaban la próxima jugada. Porque en la guerra entre el deber y el deseo, nadie podía predecir quién saldría victorioso. La mansión Sinclair era un hervidero de murmullos y pasos precipitados. Desde la llegada de Lord Montfort, la atmósfera se había vuelto irrespirable, densa como una tormenta a punto de estallar. Isabela recorrió el pasillo principal sintiendo los ojos de todos sobre su espalda. Los criados cuchicheaban a su paso. Lady Sinclair la evitaba, y Alexander, aunque firme a su lado, caminaba con el peso del mundo sobre los hombros. En el salón principal, Lord Montfort
aguardaba de pie, imponente, el rostro endurecido por la ira y el orgullo herido. Isabela entró sin titubear, aunque su corazón latía con fuerza. El silencio era absoluto. Todos sabían que el enfrentamiento final era inevitable. Isabela, he venido a buscarte. No toleraré más desobediencia, anunció su padre, la voz recia. Ella sostuvo su mirada, sin bajar la cabeza. No regresaré, padre. No acepto un destino impuesto, ni un matrimonio sin amor. No soy una posesión, ni un peón en sus juegos de poder. Lord Montfort apretó los puños, su figura temblando de rabia. Prefieres la ruina y el escándalo. No solo te destruyes a ti misma, sino a toda tu familia. ¿Es eso lo que deseas? Lo que deseo es elegir mi vida, replicó Isabela. No vivir atada por el miedo ni la obligación. Alexander, que hasta entonces había permanecido en la penumbra, avanzó un paso. Su voz fue clara, resonante, cargada de una determinación inusual. Lord Montfort, con todo respeto, no puede obligar a Isabela a nada. Aquí está bajo mi protección. Si decide quedarse, así será. El noble lo fulminó con la mirada. ¿Y quién es usted para desafiarme? ¿Acaso va a sacrificar su nombre y su fortuna por una muchacha desobediente? Alexander sostuvo su mirada, firme. Sacrificaría todo por la verdad y la justicia, y por Isabela, si así lo requiere. El escándalo era inconmensurable. Lady Sinclair, presente en la estancia, sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. Cuando Lord Montfort salió, furioso y humillado, Lady Sinclair se volvió hacia su hijo, la voz impregnada de temor y reproche. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Nos has puesto en la ruina. Has desafiado a la aristocracia entera. Por una mujer cuya presencia ya ha traído el escándalo a esta casa. Alexander se mantuvo en silencio, la mandíbula tensa, pero Isabela sintió el peso de la culpa. No quiero causar más dolor, susurró ella. Si debo marcharme para proteger a los Sinclair, lo haré. Lady Sinclair la interrumpió, la voz cortante. Tal vez sea lo mejor. Ya bastante sufrimos por tu presencia. Alexander, si te queda algo de sentido común, la alejarás antes de que todos caigamos en desgracia. Pero Alexander, sin mirar a su madre, tomó la mano de Isabela. No te dejaré sola. No ahora. La noticia del enfrentamiento se extendió como pólvora entre los invitados y vecinos. Esa noche, la mansión se llenó de visitas, de aliados y enemigos, todos ávidos de ver el desenlace de la tragedia. Charlotte Pembroke, más altiva y resplandeciente que nunca, aprovechó el caos para tejer su propia red. La encontró en el invernadero, donde Isabela buscaba un poco de aire. Charlotte, con una sonrisa envenenada, la abordó sin preámbulos. Vaya, vaya, la heroína de la temporada. ¿De verdad creíste que podías desafiar a tu padre y salir impune? Isabela la miró sin miedo. No tengo nada que temer de ti, Charlotte. La heredera soltó una carcajada fría. Te equivocas. Ahora que todos saben quién eres, solo hace falta un empujón para que caigas al abismo. Si Alexander no anuncia nuestro compromiso, revelaré tu paradero a la prensa y a toda la nobleza. Tu escándalo será el escándalo de los Sinclair y la ruina de tu amado. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no cedió. ¿Qué ganas con eso? ¿El desprecio de un hombre que no te quiere? Charlotte la miró con crueldad. Gano el poder. Gano la seguridad de que nadie volverá a humillarme. Y gano, sobre todo, la satisfacción de verte perderlo todo. Alexander apareció entonces, atraído por las voces. Charlotte se giró, la máscara de dulzura repuesta al instante. Alexander, querido, venía a buscarte. Creo que deberíamos hablar a solas sobre nuestro futuro. No hay futuro entre nosotros, Charlotte, respondió él, sin rodeos. No permitiré que uses a Isabela para tus juegos. Charlotte entrecerró los ojos.
¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo por ella? ¿Incluso tu apellido, tu fortuna, tu madre? Sí, dijo Alexander, sin titubear. Charlotte, herida en su orgullo, le tendió una carta. Esta es mi última oferta. Anuncia nuestro compromiso mañana, o haré público todo lo que sé sobre Isabela, no solo a la prensa, sino a quienes pueden destruirte a ti y a tu familia. Alexander tomó la carta, la mirada oscurecida por la ira. No cederé al chantaje. Charlotte se marchó, dejando tras de sí una estela de veneno y amenazas. Esa noche, Isabela y Alexander se refugiaron en la biblioteca. El crepitar del fuego era el único sonido, y ambos sabían que el día siguiente traería consecuencias devastadoras. No quiero que sufras por mi culpa, dijo Isabela, la voz temblorosa. Si debo irme, lo haré. Alexander negó, tomándola entre sus brazos. No permitiré que te sacrifiques por mí. Juntos somos más fuertes, aunque todos estén en contra. Isabela apoyó la frente en su pecho, luchando contra las lágrimas. ¿Y si Charlotte cumple su amenaza? ¿Y si tu madre nunca me perdona? Tendré que aprender a vivir con ello. Prefiero la verdad y la libertad a una vida construida sobre mentiras y miedo. En la mañana, la mansión se llenó de susurros. Lady Sinclair suplicó a Alexander una vez más. Por favor, hijo, piénsalo. Haz lo correcto para la familia. No dejes que todo lo que hemos construido se derrumbe por un capricho. Alexander la miró con ternura y firmeza. No es un capricho, madre. Es mi vida. Y es mi decisión. La tensión social era insoportable. Algunos aliados de los Sinclair se retiraron. Otros ofrecieron ayuda condicionada al alejamiento de Isabela. Lord Montfort, furioso, amenazaba con recurrir a la justicia y la prensa. Y Charlotte, siempre presente en la sombra, aguardaba el momento de lanzar su golpe definitivo. Esa tarde, Alexander reunió a la familia y a los allegados más cercanos en el salón principal. Sostuvo la carta de Charlotte en alto. Esta casa ha estado demasiado tiempo encadenada al miedo y a las expectativas ajenas. Hoy, yo elijo la verdad. Si debemos caer, caeremos, con honor, no por cobardía, ni por chantaje. El murmullo de asombro y desaprobación recorrió la estancia. Isabela, de pie junto a Alexander, sintió que su mundo se desmoronaba y renacía al mismo tiempo. ¿Estás seguro?, susurró ella, casi sin voz. Más que nunca, respondió él. En ese instante, el futuro de ambos quedó suspendido en un hilo. Todos aguardaban la próxima jugada de Charlotte, el contraataque de Lord Montfort, la decisión final de Lady Sinclair. La batalla por la libertad y el amor apenas había alcanzado su punto más álgido, y nadie en la mansión Sinclair podía imaginar el precio que estarían dispuestos a pagar. El rumor de una inminente confrontación recorría la mansión Sinclair como un incendio. La tensión acumulada durante semanas había alcanzado un punto de no retorno. La nobleza local, convocada bajo el pretexto de una velada de reconciliación, se agolpaba en el gran salón. El aire olía a perfume caro y a escándalo inminente. Los rostros, ocultos tras sonrisas medidas, esperaban el desenlace de una historia que ya era leyenda en Wiltshire. Isabela aguardaba junto a Alexander tras un cortinaje, el pulso desbocado. Sabía que el plan era arriesgado, pero no quedaba alternativa. La única esperanza de salvación para los Sinclair y para sí misma era la verdad. Alexander la miró con intensidad, apretando su mano. «Recuerda, pase lo que pase, no estás sola», susurró él. Isabela asintió, tragando el miedo. Todo estaba dispuesto. Las cartas comprometedoras de Charlotte y Gerald, las declaraciones del notario y los testimonios de criados que, tras muchas dudas, accedieron a hablar. Cuando el reloj marcó las 8, Lady Sinclair, pálida y altiva, anunció el motivo de la reunión.
Damas y caballeros, esta noche debemos aclarar ciertos asuntos que atañen al honor y la reputación de esta familia. Los murmullos se multiplicaron. Lord Montfort, en primera fila, mantenía el rostro de piedra. Charlotte y Gerald, a un costado, intercambiaron una mirada cargada de inquietud. Alexander avanzó al centro del salón. Su voz, firme y resonante, se alzó sobre el murmullo general. Durante demasiado tiempo, los Sinclair hemos sido objeto de rumores y amenazas. Hoy, por respeto a ustedes y a la verdad, debemos revelar lo que se ha tramado en esta misma casa. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Isabela, con el rostro descubierto, salió a su lado. Su aparición provocó una ola de asombro y cuchicheos. Charlotte, lívida, apretó el abanico hasta casi partirlo. Señorita Pembroke, primo Gerald, prosiguió Alexander, sin apartar la vista de los acusados. Hemos descubierto pruebas de sus maquinaciones, cartas, sobornos y un plan para arruinar a esta familia, con el fin de apoderarse de nuestro apellido y fortuna. El notario, testigo incómodo, se levantó y habló con voz temblorosa. Puedo confirmar que fui presionado por el señor Gerald y la señorita Pembroke para manipular la revisión del testamento y forzar el compromiso del señor Sinclair. Charlotte intentó recomponerse, pero la marea social se volvía contra ella. Eso es una calumnia, espetó. ¡No tienen pruebas! Isabela, con la frente en alto, sacó las cartas y las entregó a Lady Sinclair, quien las leyó en voz alta. Los fragmentos no dejaban lugar a dudas. Amenazas veladas, instrucciones precisas, promesas de favores y fortuna a cambio de traición. Gerald, acorralado, perdió el temple. Todo esto no es más que una conspiración de Alexander y esa impostora. Jamás permitiré que destruyan el honor de los Sinclair. El salón estalló en voces. Un viejo amigo de la familia se alzó, severo. El verdadero deshonor es la codicia y la mentira, Gerald. Has traicionado la sangre que dices defender. Charlotte, viendo el repudio general, intentó aferrarse a la dignidad. ¿Y qué hay de ella? Señaló a Isabela. No es más que una fugitiva, una hija desobediente que se disfrazó de sirvienta para engañarlos a todos. ¿Eso no es deshonra? Isabela sintió el calor de todas las miradas, su secreto, su vergüenza, expuestos ante el mundo. Pero ya no podía retroceder. No niego lo que hice, dijo, la voz serena. Huí de mi casa porque me negaba a ser una moneda de cambio. Encontré refugio aquí, y sí, mentí sobre mi identidad, pero nunca busqué dañar a nadie. Solo quise ser libre. Un murmullo de sorpresa, y en algunos de admiración, recorrió la sala. Alexander se adelantó, situándose a su lado. Isabela es más digna que todos los que han intentado destruir esta casa. No permitiré que la juzguen por buscar su libertad. Lord Montfort se puso de pie, su autoridad aún intacta. Isabela, hija mía, tu rebeldía nos ha llevado al borde del escándalo, pero no puedo negar tu valor. Has defendido tus principios, aunque no los comparta. Charlotte, derrotada, intentó una última jugada. ¿Entonces la perdonarás? ¿Permitirás que una deshonra así manche tu nombre? Lord Montfort la miró con frialdad. Prefiero la honestidad de mi hija a la hipocresía de quienes se llaman amigos de la familia. El golpe fue devastador. Charlotte, humillada ante todos, abandonó la sala sin dignidad, seguida de un Gerald derrotado. La nobleza, ante la evidencia, cambió de tono. Algunos se acercaron a Lady Sinclair y a Alexander, felicitándolos por su integridad. Otros, más cautelosos, se retiraron en silencio. Pero para Isabela, la victoria tenía un sabor agridulce. Era libre, sí, pero quedaba expuesta, vulnerable ante el juicio de todos. Lord Montfort la llamó aparte, la voz grave y paternal. Si has de quedarte aquí, será bajo ciertas condiciones. Deberás aceptar el perdón público y reconciliarte con la familia. No toleraré más desobediencia. Isabela asintió, con lágrimas contenidas. No deseo más que vivir en paz, padre.
y poder elegir a quién amar. Lord Montfort la miró largo rato. Luego asintió, resignado. Si tu corazón pertenece a Sinclair, que así sea. Pero deberás afrontar las consecuencias de tus actos. En el salón, Alexander aguardaba. Cuando Isabela se acercó, él se arrodilló, ignorando las miradas escandalizadas. Isabela Montfort, dijo, la voz vibrante, contra viento y marea, elijo amarte. Aceptarías ser mi esposa, a pesar de todo lo que el mundo pueda decir. El silencio fue absoluto. Isabela, con el corazón desbordado, tomó su mano. Sí, Alexander. Te elijo a ti, hoy y siempre. Los aplausos estallaron, tímidos al principio, luego sinceros. Lady Sinclair, entre lágrimas, abrazó a su hijo. Lord Montfort, aún rígido, inclinó la cabeza en señal de aceptación. El escándalo que amenazó con destruirlos se convirtió en el lazo que los unió para siempre. Pero en las sombras de la nobleza, no todos celebraban la unión. Algunos juraron venganza, otros susurraron nuevos peligros. Isabela y Alexander, tomados de la mano, sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba, porque la libertad y el amor, en un mundo gobernado por el deber y la apariencia, requerían un coraje aún mayor del que jamás imaginaron. El eco de los aplausos aún flotaba en los salones de la mansión Sinclair, pero el murmullo de la sociedad no tardó en imponerse. Las invitaciones a cena se hicieron más escasas, los saludos en la iglesia más tensos. Isabela y Alexander, sin embargo, caminaban por los pasillos con la frente en alto, aprendiendo a desafiar el escrutinio con dignidad. La unión de ambos había quebrado un viejo orden, y aunque muchos dudaban de su futuro, la fuerza de su vínculo era tan visible como el sol que atravesaba las vidrieras. La mañana después de su compromiso, Isabela despertó en la habitación que Lady Sinclair había dispuesto para ella. Los muebles antiguos, testigos de generaciones, le parecieron menos imponentes y más acogedores. Mary y Mrs. Hawkins la recibieron en la cocina con sonrisas sinceras. No creí que llegaría el día en que vería a la señorita Montfort pelando patatas con nosotras, bromeó Mary, mientras Isabela se arremangaba la falda. Dejé de ser señorita hace mucho, Mary. Ahora soy una Sinclair, respondió Isabela con una risa ligera. El día transcurrió entre pequeñas reformas y grandes decisiones. Isabela, consciente de lo que debía a la servidumbre, insistió en modernizar las condiciones de vida de quienes, como ella, habían sostenido la casa en tiempos difíciles. Junto a Alexander, reorganizó los horarios, mejoró los dormitorios y comenzó a impartir clases de lectura y escritura a los criados más jóvenes. Siempre pensé que un gran nombre no servía de nada si quienes te rodean viven en la ignorancia. Le confió a Alexander una tarde, mientras revisaban las cuentas en el despacho. Él la miró con orgullo. Has hecho más por esta casa en unas semanas que muchos Sinclair en toda una vida. Isabela sonrió, pero en sus ojos asomó una sombra de duda. ¿Crees que la sociedad podrá perdonar lo que hemos hecho? Alexander tomó su mano. Quizá no, pero no busco su perdón. Solo quiero construir un futuro mejor contigo. Las semanas se deslizaron entre trabajos y pequeños gestos de reconciliación. Lady Sinclair, aunque aún temerosa por el porvenir, comenzó a confiar en la sensatez y la bondad de Isabela. Lord Montfort, tras varios encuentros tensos, aceptó visitar a su hija, y aunque sus palabras eran escasas, sus gestos se volvieron menos rígidos. El escepticismo de la nobleza era palpable. Algunos les dieron la espalda, otros se limitaron a observar de lejos. Pero la vida en la mansión Sinclair floreció. El jardín, antaño descuidado, rebosaba de flores y risas de niños de la aldea, invitados por Isabela a disfrutar de los nuevos talleres de costura y lectura. Nunca imaginé que la felicidad sería tan sencilla, susurró Isabela, recostada junto a Alexander en el banco bajo el roble, una tarde de verano. Quizá porque la buscamos demasiado lejos, cuando siempre estuvo aquí.
respondió él, acariciando sus cabellos. Una tarde, durante una tormenta, Isabela reunió a todos en la gran cocina. Había preparado pasteles y té para celebrar la primera cosecha de la huerta renovada. Mary, con las mejillas encendidas, levantó una copa improvisada. Por la señora Sinclair, que nos enseñó a todos que el coraje y la bondad pueden cambiarlo todo. Los aplausos resonaron sinceros. Mrs. Hawkins, con lágrimas en los ojos, abrazó a Isabela como a una hija. Nunca olvidaré lo que hiciste por nosotros, querida. Isabela, conmovida, respondió: todos merecemos una segunda oportunidad. Yo solo devolví lo que ustedes me dieron cuando más lo necesitaba. La paz en la mansión no era solo la ausencia de problemas, sino el fruto de una lucha compartida. Alexander, libre de las ataduras del deber, se dedicó a renovar las tierras y abrir nuevos caminos de comercio con los granjeros vecinos. Isabela, por su parte, organizó una pequeña escuela para las hijas de los criados y las familias cercanas. Un atardecer, mientras la casa se preparaba para una celebración íntima, Isabela y Alexander pasearon por el jardín, deteniéndose junto al lago. El cielo reflejaba las luces doradas de las farolas recién encendidas. ¿Temes al futuro?, preguntó Alexander con una sonrisa serena. No, por primera vez en mi vida, solo lo contemplo con esperanza, respondió Isabela. Si pudimos superar el escándalo, el rechazo y el miedo, no hay nada que no podamos enfrentar juntos. Él la abrazó, apoyando la frente contra la de ella. Prometo que nunca dejaré de luchar por nosotros. Isabela lo besó, sabiendo que ese instante, tan simple y tan real, era el triunfo más grande de su vida. La velada fue sencilla, pero llena de luz. El comedor estaba decorado con flores del jardín y velas artesanales. La familia Sinclair, los criados y algunos amigos fieles compartieron anécdotas, risas y canciones. Lady Sinclair, en un gesto inesperado, se levantó para brindar. Por mi hijo, por Isabela y por la casa Sinclair, que ha renacido gracias al valor de quienes supieron amar y perdonar. Isabela tomó la palabra al final de la cena. Hoy celebramos mucho más que un matrimonio o una victoria social. Celebramos la posibilidad de cambiar, de ser mejores y de encontrar en los demás el hogar que todos merecemos. El aplauso fue unánime. Alexander, tomándola de la mano, la condujo al jardín bajo las estrellas. Allí, en la soledad luminosa de la noche, contemplaron el porvenir. ¿Crees que nuestra historia será recordada?, preguntó Isabela, recostada en su pecho. Quizá no por todos, pero para nosotros será el inicio de una nueva vida, respondió Alexander. Y así, entre la paz recién hallada y la promesa de un futuro compartido, Isabela y Alexander supieron que su amor no solo los había transformado a ellos, sino también a quienes los rodeaban. En la mansión Sinclair, ahora, la libertad y la esperanza eran tan reales como el latido de dos corazones que por fin podían latir al unísono.